El Salmo 19 dice, hermanos, que la palabra de Dios convierte el alma y hace sabio al sencillo. De manera, hermanos, que esta palabra es muy importante. Y vamos a leer Juan capítulo 19, versículo 30. Y dice así, hermanos: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y yo solamente quiero concentrarme, hermano, en esto que es consumado. Es cuando dijo el Señor, todo está consumado. Y el significado de esta expresión, hermanos, para nosotros. La palabra original, hermanos, que se usa en el griego es la palabra teleo. Y esa quiere decir llevar a un final, completar, llenar. Se va dando cuenta que está como en un pasado perfecto. Es decir, que se comenzó una acción y se terminó. Dice haber llevado, haber cargado. Dice completado, terminado, finalizado, cumplido, llenado, suplido, pagado, perfeccionado. Haber hecho un procedimiento que empezó y se acabó. Eso es lo que significa esa palabra. Esas son posibles traducciones. Pero hay otra, hermano, una palabra que está relacionada. Y me hizo recordar cuando yo fui allá a Ensenada, hermano. No sé si, bueno, hay algunos de Ensenada posiblemente aquí. Pero yo no conocía, cuando me acaban de dar los papeles, hermano, nosotros estábamos así como ustedes, que éramos dos congregaciones, y los hermanos me dicen, tú nos vas a guiar, me dice. Y le digo, ¿yo por qué? Porque tú hablas español. Sí, le digo, pero yo no soy mexicano, yo no conozco México. Pero tú hablas español, dices, es más fácil. Y cuando llegué yo por allá, hermano, yo me di cuenta que las calles no tenían nombre. Entonces me dijeron, usted llega a tal calle, y no tenían nombre las calles. Pero la otra cosa que me dijeron es, váyase por la carretera de Cuota, me dijeron. Entonces los que son de Ensenada ya saben de qué les estoy hablando. Yo no conozco otra carretera más que esa. Y está muy bonita la carretera, pero uno tiene que pagar cada vez que uno pasa. Los que han viajado por avión saben también, hermano, que uno puede llevar cierta cantidad de cosas y regalos, pero si tú te pasas de eso, tienes que pagar impuestos. Todos nosotros tenemos que pagar impuestos. Y esta palabra está relacionada con algo que se paga. Y sabe, hermano, que en el Antiguo Testamento la cuestión de el sacrificio por los pecados era algo constante, algo de todos los días, algo constante. Incluso yo le decía a mi esposa el otro día, la vida de los judíos en verdad que no tenía mucho de privacidad, hermanos. Porque ellos tenían que venir al sacerdote. Y con el perdón de todos mis hermanos y especialmente de mis hermanas que están aquí. Pero fíjese, por ejemplo, había un sacrificio que tenía que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada de malo ser mamá. Pero había un sacrificio que se presentaba después de que una mujer había dado a luz. Se presentaba un sacrificio, tenía que ir con el sacerdote y tenía que decirle, es que este es el sacrificio que yo traigo para estar limpia delante del Señor. Ese era el significado. Habían otros pecados, por ejemplo, que decía, cuando ustedes cometan un error, hicieron un error, pero ustedes no sabían, tienen que ir con el sacerdote y tienen que decirle al sacerdote, esto es lo que yo hice, y tienen que confesar su pecado y tenían que darle cuentas al sacerdote. Y el sacerdote entonces presentaba la ofrenda por el pecado. Ahora, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo ha presentado una ofrenda por el pecado que está totalmente pagado. Cuando el Señor estaba crucificado, y una vez yo me puse a ver un documental de médicamente, físicamente, cómo era el sacrificio del Señor, hermano, era una tortura espantosa, hermanos. Entonces dice, hermanos, que aparte de que al Señor Jesús lo torturaron extra. Entonces, lo más cercano, hermano, porque usted se acuerda de esa película que se llama La Pasión de Cristo. ¿Algunos vieron esa película? Yo solo la alcancé a ver una vez, solo la pude ver una vez, hermano. No soporté verla dos veces, porque me impactó demasiado, hermano. Y cuando a él lo golpean, hermano, y caen sus carnes en pedazos, está hecho a pedazos su carne. Yo recuerdo que mi hermano me llamó y me dice, qué exageración de película. Alguna gente hizo un escándalo y dijo, qué cantidad de sangre. Es una película demasiado sangrienta. Y nosotros tenemos un tráiler que lo tenemos por ahí, hermano, y mandamos a poner
en la parte de atrás, en las puertas, están los pies de Jesús ensangrentados. Y hubo gente que se escandalizó y dijo, ¿por qué ponen ese tipo de cosas? ¿Por qué algo tan crudo? Le digo, esto es lo que hizo el Señor por nosotros. O sea, no se ofenden, ¿verdad? Cuando ven cosas, por ejemplo, de cerveza, cuando están anunciando gentleman clubs, dice, ¿verdad? Clubs para caballeros, dice. No se ofenden, pero sí se ofenden cuando miran unos pies ensangrentados, que es lo más parecido a lo que le pasó a nuestro Señor Jesús. Pero en medio de todo ese dolor, el Señor expresó estas palabras antes de expirar en la cruz. Y dijo, todo está consumado, todo está pagado, se acabó. Ahora, necesito comentar algo hoy. No sé si hay alguien de la fe católica aquí, pero yo tengo que comentar esto que le voy a decir. Porque yo estoy aquí para hablar de la verdad, hermano. No para ser popular. Quisiera caerle bien a todos, pero no creo que vaya a poder. Y nosotros los predicadores tenemos que hablar la verdad de Dios, hermanos. La verdad de Dios puede ser que ofenda, pero es la verdad de Dios. Yo lo comparo como si usted va al doctor y le dice, usted tiene presión alta. No me ofenda, doctor. No te estoy ofendiendo, te estoy diciendo la verdad. Entonces, mire, hermano, yo crecí católico a estas horas. Hace muchos años yo andaba metido en las procesiones, hermano. Algunos no saben qué son las procesiones, otros sí. Eran que las estatuas se ponen sobre un anda, se llama, una cosa grandísima, hermano. Entonces hay 150 personas por lado, uno paga, uno hace una penitencia, uno camina desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, camina todo el día para pagar por sus pecados de alguna manera. Y esas andas son pesadas, y a uno le decían, entre más te duele y se te queda marcado, es mejor porque se te perdonan más pecados. Todo ese tipo de cosas a mí me lo enseñaron, y yo no lo estoy diciendo en un tono de burla, solo le estoy diciendo la verdad. Pero a mí también me enseñaron, hermano, que la misa es lo siguiente. La misa es presentar el sacrificio de Jesús otra vez, hermano. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, yo tuve el cuidado de decirle, estos elementos son simbólicos solamente. El pan sin levadura representa la vida de Jesús sin pecado, hermano. Ese es el pan sin levadura. Y el jugo de uvas, que es el que usamos aquí, representa, es un símbolo de la sangre de Jesús que fue derramada por todos y cada uno de nosotros. Representa, no se convierten. Y tuve el cuidado de decirle, porque muchos de los que estamos aquí venimos de la Iglesia Católica. Y nosotros en la Iglesia Católica mirábamos una cajita que estaba detrás del altar. Y esa cajita tenía como una forma de un sol, ¿se acuerda usted? Esa cajita se llama el Santísimo. Esa cajita, pues se le trata con una gran reverencia, o se supone. A mí me enseñaron que cada vez que yo pasaba enfrente del altar, yo hacía una reverencia y me persinaba, y entonces seguía. Si yo pasaba 100 veces, tenía que hacer esa reverencia y persinarme. ¿Por qué? Porque Dios mismo está ahí. Dios está metido en esa cajita. Porque cuando el sacerdote, de acuerdo a la doctrina católica, consagra las hostias, Dios se mete en un pedazo de pan. Si usted no me cree, lea el catecismo católico. Le voy a decir lo que dice el catecismo mayor, se llama la cuarta parte de los sacramentos, capítulo 5, y dice cuestión 655. ¿Qué es la misa? Dice. ¿Qué es la misa? Dice este comentario. La Santa Misa es el sacrificio, escuche esto, del cuerpo y sangre de Jesucristo que se ofrece sobre nuestros altares, dice, bajo las especies de pan y de vino en memoria del sacrificio de la cruz. Hasta ahí pareciera que estamos de acuerdo, pareciera. Pero dice que se ofrece. ¿Cuántas misas hay, hermanos? Todos los días hay misas. Se ofrece en nuestros altares. Ahora, en el capítulo 3, en el capítulo 9 de la sesión 22 del Concilio de Trento, que fue una reunión donde hicieron, hermanos, los líderes de la Iglesia Católica en el año 1753. Y puede ser que usted me diga, pero eso ya pasó hace mucho tiempo, pero eso todavía se practica el día de hoy.
Ellos dijeron, si alguien dijere que el sacrificio de la misa solo es de alabanza y de acción de gracias o mera conmemoración del sacrificio cumplido en la cruz, pero no propiciatorio, o que solo aprovecha al que lo recibe y que no debe ser ofrecido por los vivos, y que no debe ser ofrecido por los vivos y los difuntos, por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Entonces algunos de nuestros hermanos que habían ya entendido la escritura, ellos decían, los elementos solamente son un símbolo, y ellos decían, maten a este también. Muchos de nuestros hermanos murieron por afirmar lo que decía la palabra de Dios. Hermanos, miren, otra vez, sin ánimo de ofender a nadie, pero yo le tengo que decir la verdad. Cuando nosotros leemos ahí, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, es una cuestión elemental de interpretación bíblica. Como nosotros vemos, hermano, en la escritura que hay algunos versículos que son simbólicos. Jesús dijo, yo soy el camino, pero Él no es un freeway, hermano. Simbólicamente, Él es, espiritualmente, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Cuando Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, pero es que no está hablando de eso, está hablando de creer en Él. Que Él es el camino, yo soy el pan de vida. Todo esto lo dijo el Señor, todo esto nosotros lo entendemos de manera simbólica. Entonces, fíjese, hermano, la doctrina católica dice que el sacerdote levanta la hostia y dice, esto es mi cuerpo, y en ese momento Dios se mete en la hostia. En ese momento Dios se mete en la hostia. Y esto, dicen ellos, aunque el pan no cambia de apariencia, es un poder que tienen todos los sacerdotes en convertir el pan en Dios. Entonces, eso es la realidad. Ahora, dice, es un sacrificio que se vuelve a presentar otra vez. Y yo quiero que nosotros pensemos en esto, hermano, porque eso implicaría que Jesús no hizo las cosas bien. Que lo que hizo Jesús no lo terminó. Que nosotros lo tenemos que terminar. Y de lo que yo sé, hermano, nosotros podemos ser inconstantes. Si no, miren los que empezaron la dieta en enero y ya se les acabó la gasolina. Los que empezaron el gimnasio en enero, ya se les acabó la gasolina. Los que empezaron a leer la Biblia en enero, ya se les acabó la gasolina. Muchos de nosotros somos inconstantes, pero el Señor no es inconstante. Y el Señor no deja nada a medias. Todo lo que comienza lo termina el Señor. Todo lo que comienza lo termina. Hablando de nosotros, hermano, por ejemplo, Filipenses 1:6 dice, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es nuestro Dios. El Señor comienza con nosotros y termina, hermanos. El Señor nos guía. Gloria a Dios por eso. Hebreos 7 del 23 al 27. Hebreos 7, 23 al 27 y de una vez busques Hebreos 10. Pero fíjese, dice Hebreos 7, 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, hablando de los del Antiguo Testamento, debido a que por la muerte no podían continuar. Pequeño detalle, ¿verdad? Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, escuche bien esto, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez. ¿Cuántas veces lo hizo, hermano? Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 8, hermano, se nos dice a nosotros que Dios le dijo, toma a Aarón y a sus hijos, y dice que santificaron las vestiduras que se iban a poner los sacerdotes,
presentó ofrendas por los pecados de los sacerdotes, los instalan como sacerdotes. Cuando ellos ya son sacerdotes, ellos presentan su propia ofrenda por su propio pecado. Eso es en el mismo capítulo. En el capítulo 9 dice que entonces los sacerdotes presentan ofrenda por todo el pueblo. Esto era en el Antiguo Testamento, pero el sacerdote que nosotros tenemos no tiene necesidad de presentar sacrificio por su pecado, porque él es sin pecado. Tampoco se muere, porque vive para siempre. A veces me dicen, ¿y dónde está la cruz? ¿Cuál? Vino un búlgaro una vez aquí y dice, ¿dónde están los íconos? Me dice, aquí no hay íconos de nada. Le digo, nuestro Dios está en los cielos. Pero entonces, ¿dónde me persino? Es que no necesitas nada de eso. Tú necesitas a Cristo en tu corazón y es todo. Pues es el Dios que nosotros tenemos. Hebreos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Dice así, hermano, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bendito sea el Dios, hermano, el Dios nuestro. Bendito Dios. Gracias, Señor. La otra cosa que le quiero decir, hermano, el sacrificio de Jesús no fue un accidente, hermano. Hay un himno que está en inglés, hermano, y en inglés se llama Blessed Assurance. En español hay una de las traducciones que dice Jesucristo mártir de paz. Bueno, la idea cambia un poco. Un mártir dice que es alguien que puede morir por una idea política o por una idea religiosa. Pero una cosa yo sé, Martin Luther King, por ejemplo, se le considera un mártir de los derechos civiles, dice. Pero él no tenía planeado morir. Él no tenía planificado morir. Él murió debido a diferentes circunstancias. Hay un cantante que es paisano mío, muchos están orgullosos de él. Yo oro por él para que conozca a Cristo. Él se llama Ricardo Arjona. Y él escribió hace años una canción que se llama Jesús es verbo no sustantivo. Y pues tiene buenas letras, ¿verdad? Interesantes, música bonita. Pero cuando yo oí verbo no sustantivo, hay una parte donde él habla a Jesús. Dice, Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba. Porque todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba, olvidados en algún cementerio y de equipaje tienen sus ideales. Entonces yo cuando oí eso dije, bueno, Ricardo Arjona hubiera hablado de Mickey Mouse, hubiera hablado de quien se le da la gana, pero de Jesús no es una autoridad para que hable. Porque el Señor Jesús, hermano, gracias a Dios vino aquí a la tierra, y cuando estuvo aquí no fue ninguna sorpresa lo que a él le pasó. En Isaías 53 se profetizó cientos de años antes lo que a él le habría de pasar. Y dijeron, como cordero, como oveja fue llevado al matadero. No abrió su boca frente a sus trasquiladores. Él no contestó, hermano. No se defendió el Señor. Eso lo profetizó Isaías. Le vamos a ver más sin atractivo. No habrá atractivo en su rostro. El Señor estaba completamente lastimado, hermano, de una tortura espantosa, hermano, la que le hicieron al Señor. Eso, hermano, el Señor lo podía ver. Hay algunos pasajes, por ejemplo, en Mateo 16, 21,
Después de que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, les dice él, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando el Señor va cargando la cruz, hay unas mujeres que están llorando por él. Y él les dice, por mí no lloren, lloren por ustedes, lloren por sus hijos. A mí me acostumbraron mis padres desde pequeño a tenerle lástima a Jesús. Cuando salían las procesiones me decía, pobrecito, ahí va Jesucito, me decía. Jesucito, decía yo, va, pobrecito Jesucito. A mí me enseñaron a tener lástima a Jesús. Y en la Navidad, pobrecito, ahí está, entre el burrito y el bueycito. Así me enseñaron a mí. Pero nada de lo que hizo el Señor fue un accidente. Todo, Él ya lo sabía, lo que habría de pasar. El Señor sabía que iba a morir, hermano. Juan 3:16, que es uno de los pasajes bien conocidos, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto fue intencional, hermanos. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto es así, hermano. Jesús es la provisión de Dios para el pecador. Sin Jesús no tendríamos nada. Pero el Señor dijo, todo está consumado, todo está pagado. Ahora, mire, yo quiero terminar con esta invitación. Si tú no conoces a Jesús, yo quiero decirte esto. Él hizo ya todo por ti. Ya lo hizo todo. Todo está pagado, todo está consumado. Los sacrificios nunca, hermano, nunca pudieron satisfacer al Padre. El día de hoy yo me acordé de un perrito que tenía, hermano. Estaba hablando con alguien, me acordé de ese perro, tenía años de no acordarme de ese perro. Se llamaba Fred el perro, espero que nadie se llame Fred aquí, hermano, que se vaya a ofender. Pero, mire, hermano, yo me acuerdo que había una hermana que vivía en un apartamento enfrente donde yo vivo. Y le llegaron a regalar ese perrito de raza Schnauzer. Algunos de ustedes los conocen, que tienen unas barbitas así, son muy bonitos los perritos esos. Y se lo llevaron con un moño y era un perro de casa que vivía dentro de casa. Y se lo dieron a ella, pero yo le digo, ¿sabe que usted no puede tener un perro aquí adentro? Le digo. Y entonces buscó a alguien que se lo llevara, ¿verdad? Y le dice, no, yo me lo llevo, le dijo uno, y se llevó el perro. Y entonces ella le dijo, pero si usted no lo quiera y me lo trae otra vez. Pues al año llegó el hombre con el perro. Me dice, ¿y la señora de aquí? No, le digo, ella ya se fue, ya no vive ahí. Es que ella me dijo que si ya no quería ese perro, que se lo trajera. Y ese perro está loco, me dice. Está loco. Es bien agresivo. Le digo, pero ¿cómo que agresivo si yo lo conocí? Es bien agresivo. Bueno, yo tengo 7 perros. Me dice, y se pelean con todos los perros. Y como él es el más pequeño, a él le cae más. No, le digo, ya la señora no vive ahí. Entonces lo voy a poner a dormir, me dijo. No, tráeme el perro, le dije. Y me lleva una masa de pelo, hermano, que no se sabía cuál era la cabeza y cuál era la cola. Así de mal estaba. Entonces yo lo veo, le digo, ¿este perro no es? Sí, me dice, nada más que no lo he bañado. ¿Cuándo fue la última vez que lo bañé? No, nunca lo he bañado, me dijo. Ahí se mantiene afuera y no sé por qué me odia, me dijo. Pues me imagino por qué lo odiaría. Nunca lo atendió. Entonces, fíjese, yo le quería hacer bien al perro, me acercaba y me gruñía. Le llevaba comida y me quería atacar. Venía muy mal, pues ya no era el perro que yo conocí. Entonces, bueno, como era un día frío, me acuerdo que le puse un calentador, le puse una almohadita, dije, mañana te voy a arreglar, Fred, le dije. Y en la noche se escapó. Y entonces yo anduve buscando a Fred por todos lados, hermano. Y entonces dije, pues voy a ir a la perrera. Y voy a la perrera y ahí encuentro a Fred todo ensangrentado, hermano. Todo lleno de sangre.
Y pues me dio lástima al perrito, hermano. Y digo, ¿sabes qué? Le digo, vengo por mi perro. Ese, me dice. Sí, le digo, ese es mi perro. ¿Tú te quieres llevar ese perro? Mira, me dice, si tú quieres te voy a enseñar otros que están más bonitos, me dijo. ¿Por qué no te llevas otro? Y me empezó a enseñar uno. Le digo, ¿sabes qué? Yo quiero ese, le digo. Yo quiero ese perro. No, me dice, no te lleves ese, está loco el perro, eso es muy bravo, me dice. Le digo, yo quiero ese perro. Pues tienes que pagar para redimirlo, me dice. Y yo pagué para redimir al perro. Y cuando lo llevaba al carro me venía gruñendo. En el carro me venía gruñendo. Yo pensaba que me iba a atacar, hermano. Lo llevé a un salón de perros de esos donde le cortan el pelo aquí en Banning. Desde que entré me vieron muy mal ahí, hermano, porque los perros que llegan ahí son muy educados y muy finos. Y lo primero que hizo el perro, hizo de todo ahí en la sala de espera. Hizo de todo lo que usted se puede imaginar ahí. Y entonces le digo, vengo a que le cortes el pelo. ¿A eso? Me dice. ¿A ese perro le quieres cortar el pelo? Le digo, sí, le quiero cortar el pelo al perro. $75, me dice. Como quien dice, para que se desanime de una vez. Está bien, hágaselo. ¿Estás seguro? Me dice. Sí, hágaselo. Tal vez le cobro más, me dice, porque es muy agresivo. Y bueno, hermano, lo raparon al perro. Me vi que lo raparon, tenía el cuerpo todo lastimado, hermano. Todo cicatrizado en toda la piel. Y bueno, hermano, la cuestión es que Fred se quedó con nosotros, ¿verdad? Muchos años. Y cuando yo pensaba en eso, hermano, yo pienso en nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Pienso en el Señor Jesucristo porque a veces yo digo, nosotros somos como ese perrito que nadie quería. Nadie lo quería, hermanos. Y aún algunos me decían, ¿y por qué quieres ese perro? Y yo sinceramente, yo no sé por qué Dios me quiere a mí, hermanos. Nunca he podido entender por qué Dios a mí me buscó. Cuando yo no lo buscaba, hermano. Yo no buscaba al Señor. Yo no preguntaba por Él. Y yo digo, ¿qué hice yo, Señor, para que me amaras? Y mi respuesta es nada. La Biblia dice que Él nos amó por el puro afecto de su voluntad, hermanos. Y el justo fue por los injustos para llevarnos a Dios. Y el Señor pagó el precio, nos redimió. Y desde ahí empieza un proceso, hermano, precioso, en donde nacemos de nuevo. Mira, amigo que estás aquí, tú que todavía no te has entregado al Señor, no has pedido perdón por tus pecados, entrégate a Él. Él hizo todo por ti. Tal vez tú puedes decir, tú no conoces mi pasado. Todo está consumado, dijo el Señor. Todo está hecho. Y si tú vienes a Él, el Señor dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si tú te has alejado de Dios, tal vez ya lo conoces, vuelve al Señor, tienes que volver al Señor y apreciar lo que el Señor ha hecho por ti. Vamos a ponernos de pie esta noche. Si usted quiere entregarse a Jesús en este día, al Señor, pues puede hacerlo. Aquí va a estar nuestro hermano Mario. Ven, pastor, por favor. Y mientras el grupo de alabanza ministra un canto más, hermanos,